y Dios ha permitido que nuestra familia también se despierte en bendición. De victoria, porque no importa cuántas luchas enfrentemos allá afuera, Dios nos sostiene con la diestra de su justicia, como dice la palabra, y de respuesta a nuestras oraciones. Quiero invitarles en esta preciosa noche a que vayamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 4. Al Evangelio de Marcos, al capítulo 4. Esta pequeña porción de la palabra es muy conocida para la iglesia, para las personas que llevamos varios años congregándonos. Inclusive aquellos que no son cristianos también la han escuchado. En Marcos 4, versículo 37 en adelante, vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y con función del Espíritu Santo. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre maravilloso, Señor de la gloria, en esta preciosa noche, yo te pido que tu palabra fluya en medio nuestro, que tu Espíritu Santo hable a nuestras vidas, que toda necesidad, Señor, sea suplida por ti, que toda dificultad, Señor, sea colocada en tus manos, que toda lucha, Señor de la gloria, sea peleada por ti, Padre, en el nombre de Jesús te lo suplico. Y ministra nuestras vidas. Dispongo mi corazón, dispongo mi vida, Señor, para que me hables, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, como lo dice ella, que penetra hasta lo más profundo de nosotros. Gracias, Dios. Permite que tu palabra, Señor, esta noche nos alimente, y que seas tú hablando a tu pueblo, usando mi vida, Padre, en el nombre de Jesús. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza, Padre. Amén y amén. El título para este sermón podríamos decir: ¿por qué estás amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y como tema podríamos decir que es la lucha de la razón contra la fe. Somos seres humanos con limitantes, necesidades e impedimentos en muchas cosas. Sin ir muy lejos podemos hablar del control, de algo que nosotros consideramos tener. Cada decisión que tomamos en el transcurso del día la tomamos esperando lo mejor. Cuando decidimos no coger este bus sino tomar otro, cuando decidimos cambiar de camino, cuando decidimos invertir en algo, son decisiones que tomamos basados en esperar lo mejor. Conociendo de antemano alguna situación, en eso nos basamos para tomar decisiones. En algunas oportunidades ya tenemos experiencia en el tema, entonces tenemos un fundamento sobre el cual vamos a tomar una decisión. Pero cuando la barca de nuestras vidas Dios permite que enfrente una tormenta como la que estaban enfrentando los apóstoles, y cuando empieza nuestra vida a ser llevada de aquí para allá por las dificultades, hablemos de salud, hablemos de economía, hablemos de familia y otras tantas cosas que terminan afectándonos, la fe entra en juego. Pero es muy difícil tenerla en ese momento. En ese momento nos embarga el miedo, el temor, la tristeza, el desespero, buscando la manera de hacer algo. Por eso estos hombres, aunque estuvieron con Jesucristo por tanto tiempo, caminaron con Él, cenaron con Él, vivieron los milagros de primera mano que Él hizo, no una ni dos, sino muchas veces. Se dice cuando el Señor Jesucristo reprende al viento y a la mar, y ellos obedecen, y se preguntan: ¿quién es este? Andaban con Él, pero no lo conocían. Y hoy en día eso suele pasar con nosotros como hijos de Dios. Conocemos, porque la Biblia nos habla de Dios, ¿sí? Pero a la hora de la verdad, cuando enfrentamos algo duro y difícil,
tenemos a Dios como la última opción. ¿Por qué digo como la última opción? Porque si enfrentamos una necesidad económica fuerte, un familiar que se encuentra hospitalizado, la cirugía cuesta muchísimo, es difícil, como decía el coro que cantábamos hace un momento, esperar en ti. Porque sentarme a clamarle a Dios, a rogar, a estar de rodillas delante de Dios, mi razón me dice, eso no va a pasar, eso es imposible. La razón es natural. Viene con el paquete, digámoslo así, como cuando un computador, compras un computador, viene con el paquete de Windows. La razón viene con el paquete de nuestras vidas. Pero cuando recibimos la naturaleza que proviene de Dios, la fe viene también con el paquete. Y esa fe se alimenta. Esa fe debemos hacerla crecer. Como hijos de Dios también vamos a pasar por etapas duras y situaciones que ponen a prueba. Primeramente nuestro cristianismo, segundo nuestra fe. Es fácil tener fe cuando todo está saliendo como queremos. Es fácil tener fe cuando no tienes dificultad económica, cuando nuestros hijos están bien de salud, cuando nos encontramos bien, bendecidos, como dice hoy la falsa doctrina, prósperos. No tenemos necesidad de nada. Ahí sí que es fácil decir, tienes el control. Siempre tienes el control. Gloria a Dios porque tiene el control. Pero cuando la vida, como les decía hace un momento, cuando no hay una nube de tormenta en nuestras vidas, todo está bonito. Y cuando nuestra barca la sentimos, que cada decisión que tomamos, cuando Dios permite que venga esa prueba, y cada decisión que tomamos pareciera que en vez de mejorar, hace que empeore la situación. Pareciera que estuviéramos en nuestra barca. Quiero invitarles que vayamos primero a Juan 11:40. Estamos en la barca, está entrando el agua. Nosotros con un recipiente sacando agua, pero mientras nosotros sacamos 3 cocadas de agua, el mar nos devuelve 100. Cuando tomamos cada decisión y vemos que en vez de mejorar estamos hundiéndonos más, hay algo que no debemos olvidar. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y miren quién lo dice. No lo dice cualquier persona. Lo dice tu Dios, lo dice mi Dios. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Por eso digo que este tema sería la lucha de la razón contra la fe. La lucha de mi carne contra mi espíritu. Por experiencia, no es fácil confiar en Dios. Porque mis ojos ven la situación. Pero Dios me dice en su palabra, ¿qué es la fe? Si no es más que la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. En eso se basa la fe. El Hijo de Dios no anda por lo que ve. El Hijo de Dios anda por lo que cree, por lo que Dios le da. La palabra de Dios dice claramente que es la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y podemos ir al libro de Romanos, a la carta a los Romanos, en el capítulo 11, y leerlo por completo, y vamos a encontrar hombres que son referentes de esa fe. Hombres como Abraham, como Noé, y otros tantos están ahí, como Sara. Personas que no vieron. En este momento estoy leyendo la carta a los Romanos. Dice la carta a los Romanos que a Abraham se le contó por fe. Que a Abraham se le contó por fe la promesa que Dios le hizo. Cuando Dios se la hizo, Abraham tenía casi 100 años. Y Sara era estéril. Y Dios le dice, y haré de ti una nación grande. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Humanamente, hubiésemos dicho nosotros, pero Señor, mire, yo ya tengo mi kilometraje encima, ya estoy achacado, mi esposa es estéril. Pero dice la carta a los romanos que sabía que aquel que lo prometió tenía el poder para cumplirlo. Pero es indispensable que nosotros fortalezcamos nuestra fe, edificándola en una sola parte. Decía hace un momento, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. No esperemos a ver para creer.
Ese es, digámoslo así, el lema del mundo, ver para creer. Pero el lema del cristiano, la regla del cristiano, es creer para ver. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y continúa la palabra diciendo, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas veces hemos enfrentado problemas y luchas? Y nuestra fe ha sido como el último recurso. Cuando ya hemos hecho todo y nada salió, llegamos a utilizar una frase como, bueno, esperar en Dios. Nuestro último recurso. Pero ¿por qué viene a ser nuestro último recurso? Cuando nuestro propio Dios nos dice, clama a mí y yo te responderé. El Señor Jesucristo dijo, busca y hallaréis, llamad y se os abrirá. No es la necesidad nuestra la que mueve a Dios. Podemos ceder todas las necesidades del mundo, pero a Dios no lo mueven ni tus lágrimas ni las mías. A Dios no podemos hacerle la treta lastimera, como cuando nuestros hijos nos piden algo y no, después vienen con sus ojitos de gatico regañado y colocan su carita lastimera y consiguen que nuestro corazón se incline a decir que sí. Pero a Dios no le podemos hacer la carita lastimera, porque como dice la palabra, Él nos ve tal cual somos. Y a Dios no lo mueve ni necesidad, a Dios lo mueve la fe, y la fe que tengo en Él. ¿Sí? No es, Señor, yo confío en ti, yo sé que tú suples, pero voy a ir a comprar el baloto, a ver si me lo gano. Y no se lo ganó, y se enoja con Dios porque no se ganó el baloto. Y la palabra de Dios dice que muchas oraciones Él no las responde porque no nos conviene. Él sabe que te conviene a ti, que me conviene a mí. Y hay cosas que aparentemente a nosotros nos parecen bien, pero Dios sabe de que no serán de bendición para mi vida. Por eso hay oraciones que no tienen respuesta. Y cuando decimos que esperamos en Él, sabemos que si no responden es porque Él tiene un propósito con esto, fortalecer también mi fe. Doy testimonio de que Dios responde las oraciones, los ruegos y las súplicas, no solamente las que he hecho por mi casa, las que he hecho por otras personas. He visto cómo Dios se ha glorificado y se ha movido hacia a obrar en favor del hermano por el cual se está pidiendo. Él es el único que tiene el control y puede hacer el milagro que tú y yo necesitamos por el momento que estamos pasando. La palabra de Dios dice de que si el oro, que es un material perecedero, es probado, ¿cuánto más nuestra fe? La fe, dice que la prueba de la fe produce paciencia y que la paciencia produce prueba, otra vez. Pero que así se fortalecen los hijos de Dios, sabiendo de que Dios es el que obra. Una fe sana proviene de un solo lugar, no proviene del predicador. No proviene de lo bonito que hable ese predicador, ya sea en radio, en prensa, en televisión, en internet. No. La fuente de una sana fe, una fe sana, como dice la misma palabra, es por el oír. Y el oír solamente de la palabra de Dios. Ahí encontramos cómo nuestra fe se fortalece. Se fortalece con promesas tales como muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová me recogerá. Isaías 41:10. Dice la palabra de Dios, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo lo he escuchado muchas veces, pero nunca me detuve a analizarlo lentamente, como en alguna oportunidad en una predicación. Y decía, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Lógicamente es imposible. Tú sin fuerzas y alguien te esfuerza a que sigas adelante,
Lógicamente es imposible, pero la fe que tenemos en ese Dios, Él dice que multiplicará las fuerzas a aquel que no tiene ninguna. Lógicamente, multiplicar 0 por 0 da 0, pero en fe, en las manos de Dios, multiplicar 0 por 0 puede dar lo que Dios quiere. Por eso dice, multiplicará las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Fuerzas como las del búfalo. No temas, yo estoy contigo. Y pasa algo, y lo primero que nos atrapa es el miedo, es el temor. Lo contrario a la fe. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. No temas porque yo estoy contigo. En el momento que empezamos a temer, teniendo a Dios con nosotros, estamos dando a entender con nuestra actitud que no tenemos confianza en Él. Y no termina ahí, no desmayes, porque yo soy tu Dios. No es cualquier persona nuestro Dios. Y perdónenme en la expresión, no es cualquier cosa que el dueño, amo y Señor del universo, el Rey de reyes y Señor de señores, el que ha creado todo lo que conocemos en esta tierra y lo que medio sabemos del universo, y aún mucho más allá de lo que no conocemos, esté contigo y esté conmigo. No es cualquier cosa. Por eso dice la palabra que al que habita, el que vive a la sombra de Dios, morará bajo su poder. Y podremos decirle, mi roca, mi Señor, mi Dios, mi Rey, mi Padre. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y termina diciendo dos cosas hermosas. Siempre te ayudaré. Siempre. No dice de lunes a viernes, entre las 7 y las 8 de la noche. No. Siempre. Y el Señor Jesucristo termina diciendo, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros podremos partir, pero Él seguirá con todos aquellos que siguen este precioso camino de salvación. Siempre te ayudaré. Siempre, en todo, no importa por qué estemos pasando. Siempre te ayudaré. Miramos que hace un momento la palabra nos dijo y Jesús les dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Veremos la mano de Dios. Y termina el versículo diciendo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. La mano más poderosa, la mano omnipotente de Dios, sustentando nuestra vida, sustentando nuestros hogares. Aunque hoy nuestros hijos no caminen, Dios los sustenta. Y sé que aquel que me dice, clama a mí, yo te responderé, un día los traerá a sus pies. Así sea en el lecho de muerte, como le digo, Señor, así sea en su lecho de muerte. Permite que mi familia te reconozca como el camino, la verdad y la vida. Y sé que mi oración no son palabras que se llevan viento. La fe es por el oír, y es por el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo podemos tener fe en Dios si no sabemos quién es Él? Si recurrimos a la palabra, por allá cuando se cae una casa, como dice nuestro pastor Cristóbal, o no conocemos o no queremos conocer. Porque si no vamos a la palabra, primero no vamos a saber quién es Dios. Y si no vamos a la palabra, no vamos a saber qué quiere Él para ti y qué quiere Él para mí. Y si no lo sabemos nosotros, que somos sus hijos, entonces ¿quién? Si nosotros fuimos llamados a ser luz y por fe debemos llevar ese mensaje que Dios nos ha dado a los que están allá afuera, creyendo en que Dios obrará un milagro en ellos. No conocemos qué quiere Dios para nosotros y qué es lo que no permite que podamos acercarnos a Él. A los que están afuera deben entender de que es por fe que se acercan a Dios. Allá afuera hay gente pensando que por colocarse en penitencias, que por latillarse en la espalda, que por hacer tantas cosas que se les ocurren, están agradando a Dios, cuando en su ignorancia no pueden tener la fe que tú y yo tenemos. Solamente les acompaña la razón. Y la razón de ellos dice que entre más sufra, más agradable serán delante de los ojos de Dios. Porque consideran o creen que con el sufrimiento alcanzarán en algo la medida de Cristo, cuando no son dignos ni de siquiera limpiar el polvo de las sandalias que pisaron esta tierra. Hebreos 11, como hace un momento lo leíamos,
En el versículo 6 podemos ver la importancia de la fe. Es la palabra que hace que tú y yo tengamos seguridad de que es Dios el que permite todo lo que pasa en nuestras vidas. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Los que le buscan. No para cualquiera, para sus hijos. Allá afuera todos somos hijos de Dios, dicen ellos. Y la palabra describe que todos somos criaturas. Que todos somos hijos de Dios. Y aquí la palabra es clara cuando dice, y es galardonador de los que le buscan, de los que se toman el tiempo. No es para cualquiera el tener fe, es solo para sus hijos, solo para su pueblo el tener fe. Allá afuera colocan la fe en el brujo, en el hechicero, en la lotería, en la rica de hierbas y en otras tantas cosas colocan la fe. Inclusive escuchamos frases, eso es bendito. Pero la fe que proviene de la palabra es la fe que nos coloca en los ojos. ¿Dónde debemos? Porque dice la palabra que puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Tanto en el principio como hoy. Puesto los ojos en quien nos da la fe, en quien alimenta nuestra fe. Jesucristo es la palabra viva de Dios. Y la palabra escrita de Dios es la que alimenta nuestras vidas. Podemos ir al libro de Salmos, al capítulo 25, el versículo 14. Y encontraremos una de las grandes ventajas que tiene el Hijo de Dios sobre aquellos que andan en tinieblas. Este versículo es hermoso. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima, esa fe que Dios me ha dado, esa fe que alimenta la palabra de Dios, esa fe que Dios fortalece, me lleva a permanecer en una comunión íntima con Dios. ¿Por qué dice íntima? Porque tú y yo podemos tener comunión aquí con todos nuestros hermanos, rodeados, saludar al hermano, saludar a la hermana, al mismo tiempo estar hablando con 2 o 3 personas al mismo tiempo. Pero cuando hablamos íntimamente, para los que somos casados, cuando estamos en nuestra recámara, ya a punto de dormir, la conversación es solamente entre 2 personas. No hay oportunidad de que haya algo que robe nuestra atención. Tenemos a nuestra pareja al lado. Podemos hablar con ella. Cuando Dios habla de la comunión íntima, es igual. Es cuando tú sacas el tiempo para estar de rodillas delante de Dios. Es cuando tú y yo sacamos el tiempo para estudiar la palabra, para clamarle a Dios primeramente y luego que el Señor nos hable por la palabra. Eso alimenta mi fe. Y esa comunión íntima, como dice la palabra, Dios me da a conocer su voluntad por la palabra. Es la fe que proviene de la palabra la que me hace caminar en fe. Caminar en fe es difícil, porque el caminar por fe es caminar sin ver. Caminar sin ver, podríamos hacer la prueba, de aquí para allá cerrar nuestros ojos y tratar de caminar con nuestros ojos cerrados cuando ya estamos acostumbrados a ver. Nuestra razón nos va a decir, no, vamos a correr. Dice un dicho en el mundo, ojos que no ven, golpazo seguro. Ahí sí, Nicolás, que no sentimos golpazo seguro. Y más si no tenemos la práctica para caminar sin ver. Pero la palabra nos enseña de que cuando nosotros caminamos sin ver, el Espíritu Santo nos muestra el camino. O sea, nosotros podríamos decir que andamos con nuestros ojos confiando en Dios, puestos en Jesús. Y un ejemplo muy sencillito de esto es cuando Pedro desciende de la barca para caminar a Jesús en medio de la tempestad. Pedro caminó en fe y no estaba mirando nada más, sino aquel en que había que poner los ojos. Colocó sus ojos en el Maestro y caminó en fe. Pero la razón le dijo, estás caminando sobre el agua, eso es imposible. Y Pedro se detiene
mira y oiga, ¿verdad? Estoy caminando sobre el agua, demasiado tarde. Comenzó a hundirse. Y a medida que se hundía, lo invadió un sentimiento que es normal que nos invada como seres humanos: la desesperación. Maestro, sálvame que perezco. Dice la palabra que el Señor se acercó y puedo imaginar la cara amorosa de nuestro Dios, porque el Señor nos ama tanto. Y con su rostro lleno de amor lo toma de la mano y le dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Nuestra fe siempre va a luchar con nuestra razón. Siempre. Cada vez que tú digas: yo sé que Dios va a obrar un milagro, tu razón te va a decir: no creo. No creo. Más bien miremos a ver si nos ponemos las pilas y hacemos algo para que las cosas comiencen a funcionar como deben funcionar. Pero ahí radica la fe, en creerle a Dios antes que lo que nosotros sabemos. El ser humano es la fe que proviene de la palabra la que nos hace caminar en fe. El ser humano no es solo incapaz de acercarse a Dios, sino que además cree que puede hacerlo por mérito propio. Como no lo conoce y no sabe que su santidad es tal que delante de Él estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que la paga de nuestras ofensas no ha sido otra que la muerte, y que nuestra justicia no se puede comparar en lo más mínimo a la justicia de Dios. Tanto que la palabra de Dios dice en Isaías 64:6 que nuestra justicia es comparada con trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Es como si tomáramos algo blanco, una camiseta blanca, encontráramos un animal que lleva muerto 15 días y limpiáramos ese animal con nuestra camiseta blanca. Ese trapo, al terminar de hacerlo, con ese hedor, con ese trapo se compara nuestra justicia. No hay ni comparación con la justicia de Dios. Por eso decía que hay muchos que creen que pueden acercarse a Dios por mérito propio. Aquel que se propone subir de rodillas al Monserrate, aquel que se propone flagelarse durante Semana Santa. Yo siempre he dicho que el católico tiene un Dios pequeño, sin ánimo de ofender a nadie, porque nace en diciembre, lo matan en abril, resucita por 3 días y volvemos y lo crucificamos, vuelven y lo crucifican a los 10 días. ¿Por qué lo digo? Porque cuando yo era católico, en la resurrección se encontraba la cruz vacía, con un manto, pero a los 10 días estaba otra vez crucificado. Nace en diciembre y muere en abril. Tu Dios y mi Dios murió una sola vez y vive aquí. Amén. Y es quien te sostiene con su diestra de poder y de justicia para dar un paso cada día en esta vida. Es el que te garantiza cuál es tu camino. Porque dice la palabra de Dios: mas el justo por la fe. Quiero que alguien busque Habacuc 2, versículo 4. Alguien que me colabore buscando Romanos 1:17. Alguien que me colabore buscando Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. El justo por la fe vivirá. Aquel que piensa que porque no peca, según él, que porque no roba, no mata, no asesina, no trafica, no hace malos negocios, es un hombre santo. Es imposible que pueda acercarse a Dios cuando Jesucristo mismo le dijo a todos aquellos que lo rodeaban: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Alguien que por favor lea Habacuc 2, capítulo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pero es que yo no mato, yo no robo, yo no defraudo, a mí solo me falta la aureola. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece.
Pero ¿qué hace el justo? Encontramos en la Biblia el publicano y el judío. Señor, que yo no sea como este. Mientras que el publicano se propicio a mí, pecador, humillado. Mas el justo por la fe vivirá. El justo sabe que es justo, no porque él lo sea o porque tenga cualidades para ser justo, sino porque aquel que es el justo de los justos lo justifica. Ni tú ni yo podríamos estar acá si Cristo no lo hubiese querido hacer. Ni siquiera hubiésemos abierto nuestros ojos, ni siquiera hubiésemos nacido. Pero Él en su infinita misericordia nos tiene de aquí. Y Romanos termina nuevamente recordándonos esto. Alguien que por favor lea Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Por qué por fe? Porque la justicia de Dios es la que te hace justo a ti y a mí. ¿Y quién más si no es nuestro Señor Jesucristo? El único justo. Dice la palabra de que no hay ni uno bueno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga el bien, todos se desviaron a una. Y también encontramos que cuando el joven rico se acercó a Jesucristo le dijo, maestro bueno. Y Cristo le quitó el cepillo y le dijo, ¿por qué me dices bueno? Cuando bueno solamente colocó a este joven en su lugar. Nuestra justicia es por fe. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. No bastando, el Espíritu Santo 2 veces recordándonos esto en la palabra, viene una tercera vez en Gálatas 3:11. Amén. ¿Lo leo? Por favor. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Amén. Por la ley, por las obras, nadie se justificará. Nadie puede acercarse a Dios por su propio esfuerzo. Y mucho menos puede ser sustentado por la mano de Dios si cree que haciendo algo Dios va a obrar en su favor. Es por eso de que esas personas que dicen trae aquí, echa aquí y siéntate a esperar, están engañando a un alma necesitada. Está haciendo mercadería con la necesidad de esa persona. Porque el justo por la fe vivirá. No dice por las ofrendas, no dice por el dinero, no dice que porque le vas a dar al pastor todo lo que tienes, vas a vivir, no. El justo por la fe vivirá. Tengamos en claro algo. Dios es el dueño, amo y señor de todo, el dueño del oro y de la plata. Establece el diezmo para sostener al pueblo que estaba exclusivamente para el servicio, a los levitas. Por eso dice, traed el diezmo a la colina y haya alimento en mi casa para aquellos que servían en la casa. Por la fe debemos dar. ¿Por qué? Porque mi fe me dice que debo obedecer. Continuando, la palabra vuelve y nos lo recuerda nuevamente en Hebreos 10:38. Dice la palabra de Dios, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. La fe que recibimos de Dios nos recuerda de que te sostienes no por tus fuerzas, sino porque Él te sostiene. En el libro de Isaías dice la palabra de que Él hace una calzada para nosotros, una calzada de santidad. Y dice que por torpes que fuéramos, y me gusta ese versículo, por torpes que fuéramos, no nos extraviaremos. Porque la misma palabra dice en Salmos que Él endereza nuestras veredas, nuestros caminos y nuestros pasos. Por eso, caminar en fe no es por fe. Dejar al lado la razón no es fácil. Caminar en fe tampoco lo es. La fe nos lleva a actuar. Quiero que vayamos a la carta de Santiago, el capítulo 2, al versículo 14. La fe que recibimos de Dios es una fe que nos debe llevar a actuar.
¿Llevar a actuar en qué sentido? En creer a Dios, creerle a Dios, porque su palabra nos dice y nos promete. Primero, que debemos apartarnos de muchas cosas que a Él no le agradan. Que como escribe Pablo, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos, si tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechen? Así también la fe, si no tienes obra, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó en sus obras? Y se cumplió la escritura que decía: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Me gusta, porque dice: si tienes fe, esa fe que Dios te ha dado, esa fe que tienes en Dios, te lleva a morir. ¿En qué sentido? La palabra de Dios me dice claramente que debo anunciar las buenas nuevas del Evangelio a toda criatura. Que el hacerlo demuestra que tengo fe, y la fe que proviene de Dios. El diezmar demuestra que tengo fe y la fe que viene de Dios. El clamar, el orar, el interceder, el leer la palabra, el buscar a Dios en oración y ruego muestra que tengo una fe, y una fe viva. Pablo en algún momento escribe: muéstrame tu fe, y yo te mostraré mis obras. Este hombre fundaba iglesias por todo lado, padeció una cantidad de cosas que al lado de él nosotros quedaríamos pequeños. Nuestra fe en Dios debe llevarnos a hacer lo que podamos dentro de los parámetros de la palabra. Debemos actuar para que el respaldo sea de Dios y no de mis fuerzas. Como dice el libro de Job 1 y en el versículo 22, en todo esto no pecamos, no pecó Job, ni atribuyó despropósito alguno. Nuestra fe debe llevarnos a orar en el sentido de que sé que es difícil, pero voy a buscar a Dios en oración para ver la respuesta que proviene de Dios. Muchas veces cuando nos ataca la dificultad y la fe no tiene la medida, o digámoslo en un término más coloquial, nuestra fe no da la talla al problema. Entramos en algo muy delicado. Nos preguntan: ¿cómo estamos? Me ha pasado. Llego a cierto lugar. Dios les bendiga, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo les va? La respuesta, ahí, sobrellevándola. Esto está muy duro, hermano. Y comenzamos a quejarnos. ¿Dónde está nuestra fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos tener eso en cuenta en todo momento, aún en el momento de hablar. Pues sí, la situación está complicada, pero sabemos que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y sí, estamos pasando las duras y las maduras, pero la palabra me dice que eche sobre Dios mi carga. En el libro de los Salmos, en el 55:22 me dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y aunque estemos pasando por la madura,
Dice la palabra, no dejará para siempre caído al justo. Si me acerco a Dios y Dios ve que verdaderamente en mi corazón estoy pasando dificultades y pruebas, pero que yo confío en que Él va a hacer algo, no sé qué va a hacer, pero sé que va a hacer algo, Dios va a obrar. ¿Por qué? Porque si obrara por lo que tú haces y por lo que yo hago, la gloria no sería de Él. Dice la palabra que aquel que ya trabajó, el salario no se le cuenta como gracia, se le cuenta como deuda. Pero aquel que no ha hecho nada y recibe salario, ese salario se le cuenta por gracia. Si tú haces lo humanamente posible y Dios dispone que todo salga bien, atribuimos muchas veces el triunfo, es que yo sí soy pilo, tengo buena suerte, pero no atribuimos a Dios lo que debemos. Cuando vemos que la cosa está difícil y Dios obra, la gloria le pertenece completa y totalmente a Él. Siempre lo he dicho, dice la palabra de Dios, orar sin cesar. Y el versículo siguiente dice, dando gracias a Dios en todo, porque este es la voluntad de Dios para con vosotros. Que estoy pasando dificultades, Padre, gracias. No entiendo por qué, pero gracias. Y si me voy a quejar, Señor, perdóname. Pero voy a entrar delante tuyo y te voy a hablar todo lo que tengo aquí adentro. Quéjate con Dios, habla con Dios, muéstrale tu descontento a Dios, sin faltarle al respeto a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces frustrados porque no alcanzamos algo, abrimos nuestras bocas erradamente delante de Dios. Y somos a veces tan truanes, perdónenme la expresión, que le reclamamos a Dios, ¿por qué permites esto? Cuando tú y yo no vemos más allá de esto. Y Él sabe que va a ser de nosotros en 1 año, en 2 años o en 3 años, si Él así lo ha dispuesto. Y nosotros escasamente sabemos lo que pasó hace 20 minutos. Muchas cosas ya se nos olvidaron. Por eso, contémosle nuestro descontento a Dios. Echemos sobre Dios nuestra carga. No es fácil. No es fácil cuando el temor y la angustia me tienen agarrado del pescuezo. Sentarme y sentir ese malestar en mi corazón. Decirle, Señor, no entiendo, pero te lo entrego. Van a ser minutos, van a ser tal vez horas, van a ser tal vez días que vamos a sentir ese malestar. Pero no, Señor, eso es tuyo, eso te pertenece. No nos quejemos, y mucho menos nos tengamos compasión. Es que pobrecito yo, no. Pobrecito el diablo que perdió la gloria. Tú y yo somos hijos del Dios vivo y sabemos quién nos sostiene. No empecemos a sentirnos compasión nosotros mismos. Por eso dice la palabra, echa sobre Jehová tus cargas y Él te sustentará. No tienes fuerza, se lo dijo a Isaías y te lo dice a ti, me lo dice a mí. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Frases como es que no puedo más, no deberían salir en público de la boca del Hijo de Dios. Porque los ojos de afuera están puestos en ti y en mí, porque somos luz en medio de las tinieblas, inevitable. La gente sabe que eres cristiano, la gente tiene sus ojos puestos en ti. El testimonio que tú des de tu fe hablará del Dios que tú tienes y que yo tengo. Si hemos vivido tratando de agradar a Dios y confiando en Él, esperemos. Tal vez se demore un poco, para nosotros se demora, pero Él llega en el momento justo con la respuesta a nuestra plegaria y a nuestra petición. Nuestra fe está siendo probada. Como dice la palabra, no nos ha sobrevenido prueba que no podamos soportar. A veces decimos que no podemos más. Dios nos esfuerza, nos da la fuerza, porque sabe que tú y yo podemos soportar. Y que una vez probada, dice la Biblia en 1 de Pedro 1:5, y una vez probada nuestra fe, sabemos que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo posterior. Esa fe que tú y yo tenemos de un día ver a nuestro Señor tal cual es. Y que es esa promesa, esa bendita promesa que Dios nos ha hecho,
nos lleva a mantener nuestros ojos en Él y a esperar en Él. No nos desanimemos, sigamos confiando en Dios, que a nuestro tiempo veremos la mano de Dios. Y siempre que sientas que vas a desmayar, recuerda esto: Job no duró en prueba 10 meses, 10 días, un minuto, 15 minutos. La prueba de Job duró entre 10 meses y un año. Fueron 10 meses o un año que este hombre vio a sus mejores amigos venir a él y echarle agua sucia, basados en la razón. Y él se sostenía basado en su fe. Ellos juzgaban por lo que veían, pero Job creía que aquel que lo tenía ahí, en ese espacio, en ese momento, porque sabía de que no había recibido algo, si Dios no lo hubiese permitido, también sabía que en algún momento aquel que le permitió pasar por eso, lo levantaría. Y como le dijo a sus amigos: aunque Él me matara, en Él yo esperaré. Eso es una declaración de fe. No es solamente palabras. Dios nos ayude para que nuestra fe crezca. No son solamente palabras. Dios le dice a Josué en el capítulo 1, en el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y un versículo que todos nos sabemos de memoria: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero esa promesa no se queda ahí. Josué ya partió, pero esa promesa queda para nosotros. Promesas que solo alcanzamos por fe. Esfuérzate, que del resto se encarga Dios. No temas, porque yo soy tu Dios. No desmayes, que yo estoy contigo. Mateo 14 nos recuerda el ejemplo que les daba hace un momento, cuando el Señor Jesucristo viene caminando sobre las aguas aproximadamente a las 3 de la mañana, y Pedro lo ve, y ve que el mar estaba un poquito picado, ve la situación, y este hombre pensó y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo: ven. Descendió de la barca con fe, dio sus primeros pasos con fe, y entre la barca y el maestro, entre la barca y la palabra viva de Dios, dejó de mirar la palabra viva de Dios. La razón invadió su mente, y ahí vino la derrota de Pedro. Pero pese a la derrota, ahí estaba aquel que le dijo: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Le dice: ¿por qué dudas? ¿Por qué perdiste tu fe? Mira a Jesús, mira aquel que puede hacer lo que te prometió y no el problema. Vemos muchas veces el problema más grande que a nuestro Dios. Dios nos ayude para que nuestra fe crezca al punto de que aún la misma muerte no se vea como el problema. Dice la palabra de Dios: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No entendemos la dimensión tan grande de decir que ya no vivimos nosotros. Pablo escribe esto, y aún en su humanidad puedo creer que habían algunas dudas. Pero cuando dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es porque decía: humanamente yo no puedo, pero el que está conmigo todo lo puede. Así que aún en lo que yo no puedo creer, me sujeto a Él para que Él obre y pueda yo ver la mano de Dios en todo. Cuando Pedro dejó de mirar al maestro, empezó a hundirse, pero aún así la mano de Dios nos rescató de lo que estaba hundiendo. Jesús es la palabra viva de Dios, la palabra que nos sustenta en todo momento.
No se aparte de que este libro de la ley, le decía a Josué, mientras nuestros ojos estén puestos donde deben estar, para que nuestra fe se alimente y crezca, aunque estemos pasando dificultades, estaremos bien. Puede que en el momento no, pero así como Job pasó por la dura y la madura, y después Dios lo levantó, el día que Dios disponga a sacarnos de la prueba o la dificultad por la que Dios permita que pasemos, cuando nosotros no lo hayamos buscado, porque a veces nosotros no somos sabios y también nos buscamos dolores de cabeza, igual Dios se glorificará y obrará en nuestro favor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Dios promete que nos librará. Cuando dejemos de ver a Jesús, cuando dejamos de ver a nuestro Señor, enfocamos nuestra atención en nada más que la derrota. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra la casa y no cayó, porque estaban fundados sobre la roca. No es solo escuchar lo que Dios tiene que decir, es obedecer. Así no entiendas qué está pasando. Edifiquemos nuestra fe sobre el único que puede sostener nuestras vidas sin importar el embate que venga. Que nos quedamos sin trabajo, que faltó la salud. Sigamos creyendo. En la conclusión de este pequeño mensaje, terminaría diciendo: no te quejes, alaba a Dios, no te asustes, busca a Dios, no te desesperes, clama a Dios, no te des por vencido, confía en Dios. Y cuando todo haya pasado, dale la gloria a Dios. Padre maravilloso, Señor y Rey eterno, te doy gracias. Solamente tú eres bueno. Solamente tú sustentas nuestras vidas. Y solamente tu palabra, Señor de la gloria, toca nuestros corazones. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por este lugar. Dios, permite que tu palabra desafíe nuestros corazones y que nos lleve, Señor de la gloria, a crecer cada día más en ti, a buscarte más, a estudiar más tu palabra, y que mi fe en ti, oh Dios de la gloria, pueda crecer cada día más. Padre, perdóname las veces que me he quejado, perdóname las veces que me he desesperado, y las veces, Señor de la gloria, que no te he agradado porque me ha faltado. Pero ayúdame para que eso no se vuelva a repetir, para que pueda alabarte, buscarte, clamar a ti, confiar en ti y darte la gloria que solo te corresponde a ti, oh Dios. Padre, gracias por esta noche, por este día y por tu palabra nuevamente. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.